Antes de comenzar, comentarles que la ayudantía del ramo va a quedar finalmente para el día viernes a las 2:30. Ya fue el horario más votado y va a comenzar esta semana. Ya va a ser semana por medio empezando esta semana. Así que, bueno, los dejo invitados a que se conecten. Les voy a enviar el link de conexión durante el día de hoy, yo creo. Y nada, los invito en verdad a que se conecten para que vean ejercicios tipo prueba con el ayudante. Y bueno, si alguien tiene topón o tiene otra cosa que hacer, igual yo va a quedar grabada la ayudantía. Así que en ese sentido no se preocupe. Bueno, la clase de hoy día vamos a empezar a ver lo que son sistemas equivalentes en partículas en el espacio. Ya terminamos lo que es partículas en el plano, vimos cómo encontrar un sistema equivalente de un sistema de fuerzas. También vimos cómo representar el estado de equilibrio de una partícula en el plano, cómo construir un diagrama cuerpo libre y cómo resolver un problema el cual implique cierto equilibrio estático. Equilibrio estático. Entonces hoy día vamos a expandir eso del plano al espacio. ¿Ya? Básicamente el objetivo es el mismo, pero ahora en tres dimensiones. O sea, encontrar un sistema equivalente a una sola fuerza resultante y que represente también los efectos del sistema inicial. Y también vamos a ver las ecuaciones de equilibrio para una partícula ahora en el espacio. Entonces, bueno, acá les pido que activen un poco su imaginación gráfica porque vamos a ver dibujos y diagramas en tres dimensiones y a veces hay que cuesta un poco visualizarlo a ciertas personas, pero ya vamos a ir viendo. Primero vamos a ver cómo descomponer una fuerza en el espacio, ¿sí? Vamos a considerar una fuerza como la que se ve en la figura, que actúa, ¿cierto?, en el origen del sistema coordenado. Un sistema coordenado, ¿cierto?, que a las coordenadas X y ahora le agregamos la Z, que es como la profundidad del sistema. Para definir F, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es dibujar un plano. Vamos a dibujar el plano OBAC, ya que es ese plano que se ve en la figura, que es el plano que contiene a la fuerza. Ya primero, para descomponerlo, lo primero que vamos a hacer es ubicar el plano que la contiene. Ya las fuerzas siempre están contenidas en un plano. Eh, ese plano, ¿cierto? En este caso pasa a través del eje Y y su orientación está definida por el ángulo φ, que es este angulito que podemos ver acá. Este angulito que está acá. Ese ángulo define la posición del plano. La orientación del plano con el que estamos trabajando respecto al plano XY, ya que el plano como que está en la pared del fondo, si se lo imaginan. Entonces, luego tenemos otro ángulo, que es el ángulo θi, que define la orientación de F dentro de ese plano. El ángulo que forma con el eje Y, que es este angulito de acá. Entonces tenemos primero un ángulo que define la orientación del plano donde se encuentra la fuerza y luego otro ángulo que define la orientación de la fuerza dentro de ese plano. Entonces, teniendo esos dos ángulos podemos realizar ciertas descomposiciones. Primero podemos descomponer la fuerza dentro del plano en cuestión. Podemos descomponer la fuerza dentro del plano en su componente vertical Fi, y en su componente horizontal, ¿cierto? Que está en el plano horizontal, FH, ¿cierto? La podemos definir a partir de este ángulo θi, con las definiciones trigonométricas convencionales, ¿cierto? Coseno y seno. De esta manera descomponemos la fuerza dentro del plano, ¿ya? Ahora, la fuerza vertical, en este caso, que es la fuerza Fi, ¿cierto? Me sirve esa componente porque ya es una componente rectangular, ya es una componente que actúa en uno de los ejes rectangulares. Sin embargo, FH aún no cuenta con esa característica.
Ya es una fuerza que está en un plano horizontal, pero sigue sin ser ortogonal. Sigue sin encontrarse en la dirección de los ejes. Entonces tenemos que realizar una segunda descomposición para esta fuerza FH y descomponerla en FX y FZ. Y eso lo hacemos ahora con el ángulo φ. Este angulito de acá. De esa manera vamos a tener las componentes que se dirigen a lo largo del eje XZ, como bien dije. ¿Cierto? Fx va a ser FH coseno de phi y Fz va a ser FH seno de phi, y como FH ya estaba definida con el seno de θ i, ¿cierto? Era el seno, ¿verdad? Sí, era el seno, cateto opuesto. Entonces nos quedan estas dos expresiones acá que nos definen las dos componentes, Fx y Fz. Fx y Fz. De esta manera hemos logrado descomponer la fuerza F en tres componentes ortogonales o tres componentes rectangulares, Fx, Fy y Fz, cada una dirigida a lo largo de los ejes coordenados. Podemos encontrar el módulo de la fuerza, ¿cierto? Aplicando el teorema de Pitágoras, dos veces en particular. Primero la aplicamos en el plano horizontal, ¿cierto? Que es este que vemos en esta diapo, ya aplicando esta regla del teorema de Pitágoras. Y luego aplicamos de nuevo, de vuelta, el teorema de Pitágoras, pero en el plano anterior, en este plano OBAC. Luego, reemplazando, ¿cierto? Y combinando, reemplazando esta FH en esta FH acá, y despejando F, vamos a obtener esta fórmula para el módulo. Para el módulo, ya. Entonces, realizamos la descomposición, encontramos la magnitud. Pero necesitamos en este caso especificar dos ángulos, ¿ya? Dos ángulos, no como en el caso en el plano, que con un ángulo nos bastaba para encontrar las dos componentes. Acá necesitamos dos ángulos para encontrar tres componentes. Ahora, la relación que existe entre la fuerza propiamente tal y sus componentes rectangulares se visualiza más fácilmente, ¿cierto? Si dibujamos una especie de cubo, ¿cierto? Dibujamos una especie de cubo que tenga como aristas las tres componentes. Ya si se fijan acá en el primer dibujo tenemos un cubo, ¿cierto? Que tiene un lado fx, otro de sus lados vale fi y otro de sus lados vale fz. Entonces estas son las aristas del cubo, y la fuerza F en este cubo representa la diagonal más grande, ¿cierto? La diagonal que va de un vértice a otro, que en este caso es la diagonal OA, ¿cierto? ¿Se imaginan? Construimos este cubo con las tres componentes y la fuerza vectorial propiamente tal es la diagonal. Entonces, para derivar los valores, el valor de la componente FI, por ejemplo, utilizamos el ángulo que forma este triángulo OAD. No, perdón, acá estamos definiendo FI, utilizamos el triángulo OAB. Sí, está bien. El segundo dibujo que hay acá, ¿ya? Si queremos determinar FI a partir de F y del ángulo que forman, tenemos que utilizar este triangulito, ¿cierto? Y acá simplemente ocupamos la definición de coseno. De manera análoga, podemos construir, por ejemplo, el triángulo ahora OAD, el primer dibujo que vemos en pantalla, y definir Fx a partir de la fuerza y también de el ángulo que forman este triángulo. Y lo mismo para el eje Z. Podemos definir este triángulo, que acá cuesta un poco visualizarlo por la naturaleza del dibujo. En el tercer dibujo tenemos el triángulo OAE, ¿cierto? De nuevo la componente con la fuerza forman un ángulo, y puedo definir esa componente a partir de este ángulo. Entonces acá lo que estamos haciendo es otro tipo de descomposición, ¿ya? En el caso anterior teníamos un ángulo, ¿cierto? Que formaba con un eje y otro ángulo que formaba en el plano. Acá tenemos los tres ángulos que forma la fuerza con los tres ejes coordenados, ¿ya?
Teta X es el ángulo que forma la fuerza con el eje X, teta Y es el ángulo que forma la fuerza con el eje Y, y lo mismo para Z, ¿ya? Y podemos definir las componentes a partir del módulo de la fuerza y del ángulo que forma con cada eje a partir de la función coseno, ¿ya? Que son estas tres formulitas que vemos acá. Entonces fíjense que dependiendo de la naturaleza del problema podemos hacer esta descomposición, dependiendo de los ángulos que nos den, esta descomposición o la anterior, que era esta de acá. Que era esta de acá. Ya, esos tres ángulos, teta X, teta Y, teta Z, son los ángulos que definen la dirección de F, ¿ya? Y sus cosenos, es decir, coseno teta X, coseno teta Y, coseno teta Z, se conocen como cosenos directores, ¿ya? Eh, porque son los cosenos que direccionan, entre comillas, las componentes, ¿ya? Y entre los tres me definen la dirección de la fuerza, ¿ya? Así como en el plano, yo les decía que para entregar un resultado, para especificar una fuerza, necesitamos conocer la magnitud y necesitamos conocer la dirección a partir de un ángulo, ¿cierto? En el plano definíamos un ángulo respecto a un eje. Bueno, acá al estar en el espacio para definir la dirección de una fuerza necesito los tres ángulos, teta X, teta Y, teta Z, para entregar de manera completa el resultado. Necesito esos tres ángulos. Entre los tres ángulos, ya no uno ni dos, entre los tres me definen la dirección de la fuerza. Eso que quede claro, por favor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir los vectores unitarios que tenemos en el plano, o sea, en el espacio, perdón. Ya habíamos trabajado con itongo y jtongo, ahora vamos a añadir ktongo, ¿cierto? Que es el componente, o sea, el vector unitario dirigido a lo largo del eje Z. Entonces, la fuerza, ¿cierto? Como vimos en el plano, podemos definirla a partir de sus componentes y a partir de los vectores unitarios. De esta manera, ¿cierto? Fx en itongo, más Fi en jtongo, más Fz en ktongo. Luego, en esta expresión, ¿cierto? Puedo sustituir las descomposiciones con las definiciones trigonométricas, ¿cierto? Fx es f coseno de teta x, fi f coseno de teta y. Factorizo por f y me queda esta expresión de acá, multiplicado por el módulo. Entonces, luego, si a esta fuerza que está ya acá escrita en forma vectorial, le quiero calcular el módulo, ¿cierto? Tengo que elevar las componentes al cuadrado, ¿cierto? Y sacarle raíz. Esta presión de acá me va a quedar esto de acá. Si acá estoy calculando el módulo de esto. Entonces me queda la primera componente al cuadrado, que sería f cuadrado por coseno teta al cuadrado, y así para las tres componentes al cuadrado. Luego, yo pudiese factorizar este f cuadrado, sacarlo de la raíz, ¿cierto? Está al cuadrado, con la raíz anulan, y simplificarlo con el f del módulo del otro lado de la ecuación, y me va a quedar esta identidad, que es coseno cuadrado de teta x más coseno cuadrado de teta y más coseno cuadrado de teta z igual a 1. ¿Ya? Esa identidad es importante, ¿ya? Ya que es una relación que existe entre los tres ángulos directores. ¿Ya? Entre los ángulos teta x, teta y, teta z, siempre se va a cumplir esta relación. Que la suma de los cosenos del cuadrado es igual a 1. Es importante porque si yo conozco dos ángulos directores, me permite calcular el tercero, ¿cierto? Si yo conozco teta x y teta y, por ejemplo, yo puedo despejar y calcular teta z. Entonces, los ángulos no son independientes, tienen esta dependencia que está dada por esta fórmula,
Y esa fórmula es importante porque conociendo dos de los ángulos puedo calcular el tercero. ¿Dudas hasta aquí? Ya. Lo que vamos a hacer ahora es definir el siguiente vector. Vamos a definir, ¿cierto? De la fórmula anterior, aquí, ¿cierto? Tenemos el módulo por un lado y tenemos este vector que, si lo piensan, por un lado tenemos el módulo, acá f, y por el otro lado tenemos este vector. Ese vector lo que hace es especificar la dirección de la fuerza, y es un vector unitario, ya que si yo le calculo el módulo a este vector, ¿cierto? Me va a dar esta igualdad de acá, ¿cierto? Si yo le calculo el módulo a este vector, me va a dar coseno al cuadrado más coseno al cuadrado más coseno al cuadrado, y eso sé por la identidad que vale 1. Por lo tanto, estoy comprobando que el módulo de este vector es 1. ¿Qué implica eso? Que es un vector unitario. Que es un vector unitario y que su dirección es la misma que la de la fuerza. Eso es importante. Ese vector lo que hace es direccionar la fuerza. ¿Ya? Bueno, podemos observar, ¿cierto?, que las componentes de este vector unitario son iguales a los cosenos directores, ¿cierto? Tenemos la componente x de este vector unitario, que es igual a coseno de teta x, la componente y del vector unitario es igual a teta y la componente z del vector unitario es igual a coseno de teta z. Así podríamos expresar, ¿cierto?, vectorialmente que la fuerza F es igual al módulo de F, o la magnitud de F, por el vector unitario lambda que caracteriza esa dirección. Ya, eso es lo que hace ese vector unitario. Lo que hace es caracterizar una dirección, porque no le entrega un módulo, porque su módulo es 1. ¿Ya? Entonces podemos ocupar esta formulita de acá. Por último, si se conocen, ¿cierto?, las tres componentes de F y se calcula la magnitud, podemos relacionar los cosenos directores despejando, ¿cierto?, la relación está entre la fuerza y sus componentes, que son estas tres formulitas de acá. Y de esa manera puedo despejar los ángulos. Por ejemplo, si yo tengo que entregar como resultado una fuerza, tengo que entregar su dirección. Entonces, acá podemos ver en el dibujo, tenemos la fuerza, ¿cierto?, con sus tres componentes, y vemos claramente que este vector pequeño lambda, que tiene magnitud 1, ¿cierto?, tiene la misma dirección que la fuerza, están direccionadas en el mismo sentido, pero obviamente es más pequeño porque es unitario. Es unitario, ¿cierto? Y sus componentes son los cosenos directores. Sus componentes son los cosenos directores. Ese vector unitario va a ser importante, ¿ya? Va a ser importante porque, como digo, lo que nos permite o lo que nos facilita es especificar la dirección de una fuerza. Bueno, yo sé que acá se ve como que son hartas fórmulas y todo, pero en verdad no es tanto. Ya con un ejemplo vamos a ver que la forma en la que se manejan es bastante intuitiva. Así que, eso, ya. Em, lo que hemos visto hasta ahora es cómo describir una fuerza en el espacio a partir de ángulos, ¿cierto? Ángulos que forma con los distintos ejes, ángulos que forma en distintos planos. Y esa es una forma de descomponer una fuerza, ¿sí? Si yo tengo una fuerza y conozco los ángulos que forma con tal y tal parte del espacio, puedo descomponer la fuerza como vimos recién. Pero a veces yo no conozco esos ángulos. ¿Ya? A veces lo que se conoce
son puntos en la línea de acción de la fuerza. Entonces también es importante saber descomponer una fuerza cuando conozco puntos a lo largo de su línea de acción, que es el caso que vamos a ver ahora. Y es mucho más común de lo que uno piensa, más común, digamos, que conocer ángulo. Generalmente se conoce, por ejemplo, que la fuerza F, como la que vemos en pantalla, ¿cierto? Se conoce por medio de las coordenadas de dos puntos localizados dentro de su línea de acción. Por ejemplo, acá tenemos la fuerza F y yo sé que esa fuerza F actúa en una línea de acción que pasa por el punto A, que es este punto de acá, y por el punto B, que es este punto de acá. Yo sé que pasa por esos dos puntos. Cada punto tiene sus coordenadas, ¿cierto? El punto A tiene sus coordenadas x1, y1 y z1, y lo mismo con el punto B, x2, y2 y b2. Entonces, lo que podemos hacer, acá lo que queremos es descomponer la fuerza, por supuesto. Lo que queremos hacer, ¿cierto? Es, vamos a definir un vector que vaya desde A hasta B. ¿Ya? Vamos a definir un vector posición que vaya de A hasta B. Y que posea, por supuesto, el mismo sentido que la fuerza. Entonces, para definir este vector, lo que hacemos es a las coordenadas del punto final le restamos las coordenadas del punto inicial. Esta recta que está acá. Agrupamos lo que acompaña a los componentes y tongo con j tongo, con k tongo, y obtengo esta formulita de acá. Vamos a tener x2 menos x1 ni tongo, ese x2 menos x1 en el dibujo, ¿cierto? Es esta distancia que llame d sub x, eso me va a quedar en y tongo, luego lo mismo me va a pasar en y, ¿cierto? Si a la coordenada y del punto B le resto la coordenada y del punto A, me queda esta distancia d sub y que la ocupo acá para escribir el vector. Entonces ya tenemos acá el vector que va desde A hasta B. Tenemos el vector que va desde A hasta B y ahora queremos ese vector transformarlo en un vector unitario. En un vector unitario. ¿Cómo se transforma un vector en un vector unitario? Lo que hay que hacer es dividir el vector en su módulo. Definir el vector en su módulo. Entonces acá lo que hacemos es dividir este RAB, dividirlo por su módulo. Tenemos el vector unitario acá arriba y acá abajo tenemos su módulo. Su módulo en este caso, ¿cierto? Porque como es un vector posición, su módulo es la distancia que hay desde A hasta B. Entonces me queda esta formulita de acá. Así que básicamente lo que hicimos es definir un vector posición desde A hasta B, restando las coordenadas del punto B, restarle las coordenadas del punto A y luego calcular el módulo de eso y dividirlo. De esa manera obtenemos un vector unitario. Y ese vector unitario lo que me hace es representar la dirección de la fuerza F. Es este vector que está acá abajo. Me representa la dirección de la fuerza F. Ya es un vector directriz, como se llama. Porque como no tiene magnitud, su magnitud es 1, si yo multiplico, por ejemplo, un módulo de 50 newton, lo multiplico por ese vector unitario, voy a tener una fuerza de ese módulo dirigida en la dirección del vector unitario. Entonces, recordando la fórmula que vimos hace un rato, ¿cierto? La fuerza F yo la puedo definir, como digo, multiplicando la magnitud por el vector unitario. Entonces tenemos la magnitud y el vector unitario me queda esta expresión de acá.
F por dx en itongo más dy en jtongo más dz en ktongo dividido en d, que es el módulo del vector unitario. Entonces, bueno, después separando las componentes, ¿cierto? Cada componente de la fuerza va a tener esta formulación. Y también puedo calcular los cosenos, ¿cierto? Esta vez, en vez de calcularlo con el vector de fuerza, lo puedo calcular con el vector de distancia, ¿cierto? Con el vector de posición, que serían estos cálculos que hay acá abajo. Esta sería otra forma de calcular los cosenos directores. Ya, entonces, cuando conozco, en síntesis, para ir cerrando esta parte, cuando conozco la fuerza, conozco su magnitud y conozco dos puntos en su línea de acción, lo que hago es encontrar el vector posición que va desde el punto A al punto B, desde el punto inicial al punto final, restando las coordenadas de esos módulos, de esos puntos, perdón, y luego defino el vector unitario dividiendo ese vector por su módulo, y luego multiplico ese vector unitario por la magnitud. Y de esa manera voy a definir la fuerza vectorialmente. ¿Sí? De esa manera voy a definir la fuerza vectorialmente, construyendo el vector unitario que me define la dirección de la fuerza. Vamos a ver un ejemplo. Ya, pero antes, eh, cuando tengo, ¿cómo se llama? Suma de fuerzas concurrentes en el espacio, al igual que cuando teníamos sumas en el plano, ¿cierto? La resultante de un sistema de fuerzas, de dos o más fuerzas, puede ser determinado, ¿cierto? Sumando, lo que hacíamos es sumar las componentes para determinar la componente de la resultante. Acá es exactamente lo mismo, solamente que acá tenemos una tercera componente. Entonces, para determinar la componente X de la resultante, lo que hacemos es sumar las componentes X de todas las fuerzas que me componen el sistema. Lo mismo para la componente Y y lo mismo para la componente Z. Para cada componente sumo las componentes del sistema. Así obtengo las componentes de la resultante y bueno, con las componentes de la resultante puedo calcular la magnitud y puedo calcular los cosenos directores, que son los ángulos, ¿cierto?, que me definen la dirección. No es más complicado que eso. Ya, lo más complicado, entre comillas, o lo que requiere más trabajo es describir cada fuerza en sus componentes, es decir, hacer la descomposición. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Yo sé que vimos harta fórmula, bastante rápido, así que, pero como les digo, no es tan complicado como suena. Vamos a ver un ejemplo que estoy seguro que les va a ayudar a clarificar esto. Ya, el ejemplo lo que nos pide es encontrar la fuerza resultante del sistema de fuerzas concurrentes que actúa sobre la partícula D, esta partícula de acá arriba, el cual consta de tres fuerzas, ¿cierto? La fuerza T de 150 newton, la fuerza P de 100 newton y la fuerza F de 250 newton. Y sabemos los puntos por los cuales pasa cada fuerza. La fuerza T, ¿cierto?, está dirigida desde el punto D hasta el punto A, la fuerza P desde el punto D hasta el punto B y la fuerza F está dirigida desde el punto D hasta el punto C. Entonces conocemos la magnitud de cada fuerza y conocemos dos puntos en su línea de acción. Entonces lo que tenemos que hacer es cada una de estas tres fuerzas, escribirlas como vectores y luego sumar esos vectores. Eso es básicamente lo que el problema nos está pidiendo.
Ya, entonces, tenemos acá el problema. Como digo, lo primero que tenemos que hacer es calcular cada fuerza como vectores. Ya para eso tenemos que definir los vectores unitarios. Tenemos que definir 3 vectores unitarios en este caso. Tenemos que encontrar, ¿cierto?, un vector unitario que vaya en esta dirección, lambda de C, digamos, ¿cierto? Un vector unitario que vaya desde D hasta C. Tenemos que encontrar otro vector unitario que vaya desde D hasta B, y tenemos que encontrar un tercer vector unitario que vaya desde D hasta A. Ese va a ser nuestro primer objetivo. Encontrar 3 vectores unitarios. Para encontrar los vectores unitarios, tenemos que encontrar los vectores que van en esa dirección y luego dividirlos por el módulo. Tenemos que encontrar, para encontrar el vector unitario desde D hasta C, tenemos que encontrar primero el vector total, digamos, que va desde D hasta C. Y para eso tenemos que definir los puntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los puntos que nos interesan. Vamos a definir los puntos. Los puntos. Primero tenemos, en este problema tenemos 4 puntos de interés, ¿cierto? El A, el B, el C y el D. Entonces vamos a definir primero el vector del punto A. Siempre tienen que mirar el problema desde el origen, ¿cierto? Acá está el origen y el punto A se encuentra 3 unidades a lo largo del eje X. Entonces eso va a ser 3 unidades en Itongo. 3 unidades en Itongo. Y esto está en metros, ¿cierto? En metros. Ese sería el vector posición del punto A. Luego el punto B. Luego el punto B. Parto del origen y quiero llegar al punto B. Tengo que retroceder, ¿cierto? 0,9 unidades en Z. Por lo tanto, esto va a ser menos 0,9 unidades en Catongo. Igual está en metros. Punto C. Vector del punto C. Parto del origen, ¿cierto? Tengo que moverme 1,2 unidades en Z y luego tengo que subir 0,6 unidades en I. Entonces sería 0,6 en J más 1,2 en K. Esto igual está en metro. Lo mismo para el punto D. Para el punto D, ¿cierto? Tengo que moverme 1,5 en X y subir 3 en J o 3 en Y. Entonces sería 1,5 en Y más 3 en J tongo. Y eso igual está en metro. Ya, hasta aquí alguna duda. Acá lo más importante es, ¿cómo se llama? Poder visualizar bien el dibujo. Poder visualizar bien el dibujo y que eso nos permita encontrar los vectores. Profe, ¿Sí? el punto D, ¿hasta dónde llega? El punto D, No, el D, D, el D. el B, ya. El B está aquí, 0,9 unidades atrás, hacia atrás en el eje Z. El eje Z. Sí. Ya, ya. Pero está como en el piso, digamos, en el plano XZ, ¿cierto? Está 0,9 unidades hacia atrás. Ya, ya. Entendí que lo estaba viendo de otra, de otra. No.
Sí, por eso siempre tienen que ver también los datos que les dan. O sea, por ejemplo, acá el punto solamente me dan esta distancia. Solamente me dan esta distancia para especificar ese punto. Entonces está 0,9 unidades en el eje Z hacia atrás. Siempre imagínense que parten en el origen y que quieren llegar al punto. Entonces, si yo parto acá, para llegar al punto B tengo que desplazarme 0,9 unidades en el eje Z hacia atrás. Ya, entonces hemos definido los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los vectores. Calcular los vectores. Queremos calcular, ¿cierto? 3 vectores. Vamos a calcular vectores. Calcular los vectores de cada fuerza. Tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, la fuerza T que va desde el punto D hasta el punto A. Por lo tanto, lo que yo quiero calcular es el vector que va desde el punto D hasta el punto A. Ya, ese es mi objetivo. ¿Cómo calculo ese vector? Al punto final, siempre al punto final, ojo con eso, le resto el punto inicial. Este es el punto final, le resto las coordenadas del punto inicial. Si yo hago la resta al revés, lo que voy a estar haciendo es describiendo el vector que va hacia el otro lado. ¿Ya? Así que por eso es importante no equivocarse acá. Siempre el punto final menos el inicial. Entonces acá, ¿cierto? Al punto A le estoy restando el punto D. A este vector le estoy restando este vector de acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener 13 nitongo menos 1,5 nitongo. Me quedan 1,5 menos 3 en J. Y eso me da en metros. ¿Sí? Resto los citongo con los citongo, los J con los J y las K con las K. Entonces tenemos 3 menos 1,5 menos 3. ¿Cómo puedo comprobar esto? Puedo imaginarme que yo estoy empezando en el punto D y quiero llegar al punto A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero debería bajar 3 unidades. Bajar 3 unidades en el eje Y. Como bajo va negativo. Y eso sería este menos 3. ¿Sí? Ese sería ese menos 3. Luego, estando acá, tengo que moverme 1,5 en el eje X hacia adelante. Y ese sería este 1,5 acá positivo. ¿Sí? Así lo pueden comprobar. O lo pueden hacer así desde el principio, si es que lo logran visualizar. No hay problema con eso. Denme un segundito que tengo acá problemas para cambiar el lápiz. De repente esto no sé por qué se me... Ahí sí. Ya, segundo vector que necesitamos. El vector que va desde desde el punto D hasta el punto B. Ese vector define la dirección de P. Entonces tenemos que calcular el vector que va desde D hasta B. Desde D hasta B, ¿cierto? Para eso al punto B le restamos el punto D. Entonces vamos a tener menos 0,9, menos 1,5, menos 3 en J. Tenemos por lo tanto, escribiendo en orden, menos 1,5, menos 3, nitongo, menos 3 en J, y menos 0,9 en K. Esto me da en metros. Misma cuestión. Me imagino que parto en el punto D. Para llegar al punto B, ¿cierto? Tengo que bajar 3 unidades. Esos son estos menos 3 de J.
Luego tengo que retroceder en el eje X 1,5 unidades, esos son esos menos 1,5 ni, y luego tengo que retroceder 0,9 en K. Esos son esos menos 0,9 en K. Último vector, vector que va desde D hasta C. A las coordenadas de C le resto las coordenadas de D. Me va a quedar 0,6 en J, menos 3 en J, eso me va a dar menos 2,4. Luego tenemos 1,2 en K, menos 1,5 ni. Entonces, en orden, menos 1,5, menos 2,4, más 1,2 en K. De nuevo lo mismo. Acá, ¿cierto? Debería bajar solamente hasta menos 2,4 para quedar a la altura de este punto. Luego moverme menos 1,5 y luego avanzar 1,2 y llego al punto C. Entonces hemos descrito los tres vectores que definen la dirección de cada fuerza. Ahora esos vectores tenemos que transformarlos en vectores unitarios. ¿Sí? Transformarlos en vectores unitarios. Para eso tenemos que calcular el módulo de cada vector. Entonces acá vamos a calcular el vector el módulo del vector que va desde D hasta A. A ese módulo lo vamos a llamar distancia desde D hasta A, porque eso es lo que representa ese módulo, representa la distancia total. Que sería, por ejemplo, en este caso, lo que estamos calculando es toda esta distancia. La distancia en línea recta. Entonces, este vector, ¿cierto? Va a ser 1,5 al cuadrado más 3 al cuadrado bajo raíz. Eso me da 3,35 metros. Mismo procedimiento con los otros dos vectores. Tenemos el vector desde D hasta B. Elevo al cuadrado, ¿cierto? Saco raíz. No lo voy a escribir. Me da 3,47. Ese vector, ¿cierto? Es la distancia desde D hasta B. Y la última distancia sería desde D hasta C. 3,07. 3,07. Ahora podemos construir perfectamente los vectores unitarios. Vectores unitarios. Entonces, ¿cómo construimos los vectores unitarios? El vector unitario, por ejemplo, que va desde D hasta A, vector unitario, ¿cierto? Va a ser igual al vector desde D hasta A dividido en su módulo. ¿Sí? Por ejemplo, acá sería 1,5 en Itongo menos 3 en J dividido en 3,35. Ya, el vector unitario no tiene unidad. ¿Sí? No tiene unidad, porque la parte de arriba está en metros y la parte de abajo también. Vector unitario que va desde D hasta B. Misma cosa, menos 1,5 en Itongo, menos 3 en J, menos 0,9 en K, dividido en 3,47. Acá, ¿cierto? Por ejemplo, yo pudiese dividir el 1,5 en 3,35. Me van a dar puros números, puras fracciones, ¿cierto? Entre 0 y 1. Por ejemplo, este me da, ¿cierto? 0,36 en Itongo, menos 3 dividido en 3,35. Esto me da 0,90 en J. ¿Ya? Yo pudiese calcular cada
cada componente del vector unitario, pero en verdad eso no es necesario. No es necesario, así que las vamos a dejar expresadas como fracciones. Último vector unitario que va desde D hasta C, sería menos 1,5 en I, menos 2,4 en J, más 1,2 en K. Y esto va dividido en 3,07. Entonces, con los vectores unitarios puedo encontrar las fuerzas en sus descripciones vectoriales. Ya, ahora lo que vamos a hacer es definir las fuerzas vectorialmente. Definición vectorial de las fuerzas. Acá la fórmula que ocupamos, ¿cierto? Es que una fuerza vectorialmente es igual al módulo de esa fuerza por su vector unitario correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir vectorialmente la fuerza T, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es al módulo de T multiplicarlo por el vector unitario que va en su dirección, que en este caso era el vector que va desde D hasta A. Entonces vamos a tener el módulo de T, que el problema me lo da, 150. Vamos a tener 150 newton por el vector unitario, que es este vector que está acá, que calculamos acá. Entonces 1,5 en itongo menos 3 en j. Y eso dividido en 3,35. Acá hago los cálculos, nada más. 150 por 1,5 dividido en 3,35, eso me da 67,15 en itongo. Y luego lo mismo, 150 por menos 3 dividido en 3,35, eso me da menos 134,33 en J. Y esto está en Newton. Y así encuentro la primera fuerza vectorialmente, multiplicando su módulo por su vector unitario. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos por la segunda fuerza. P va a ser igual al módulo de P por el vector que va desde D hasta B. Y es exactamente lo mismo. El módulo de P, que en este caso vale 100 newton, por el vector que es menos 1,5 en I, menos 3 en J, menos 0,9 en K, dividido en 3,47. Realizo los tres cálculos, ¿cierto? Y me va a dar menos 43,23 en I, menos 86,46 en J y menos 25,94 en K. Y esto vuelve a estar en Newton porque el módulo está en Newton y el vector unitario no tiene unidad. Esa sería la segunda fuerza, perdón. La segunda fuerza. Última fuerza, la fuerza F. ¿A qué es igual? Al módulo de F por el vector unitario que va, en este caso, desde D hasta C. La fuerza F valía 250 newton por el vector unitario que es menos 1,5 en I, menos 2,4 en J, más 1,2 en K. Y eso lo divido en 3,07.
los tres cálculos menos 1, o sea, 122,15 en I menos 195,44 en J y más 97,72 en K, y esto de vuelta está en Newton. Entonces ya hemos encontrado las tres fuerzas en su definición vectorial. Conocemos sus componentes. Ahora el problema nos pedía calcular la resultante. Cálculo de la resultante. La fuerza resultante, ¿cierto?, es la suma de estas tres fuerzas. Entonces, vamos a calcular cada componente de la resultante sumando las componentes de cada fuerza. La componente R, o sea, X de la resultante va a ser, ¿cierto?, la componente X de T más la componente X de P más la componente X de F, que en este caso, ¿cierto?, sería 67,15 Newton menos 43,23, ojo con los signos acá, menos 122,15 Newton, y eso sumando y restando me da menos 98,23 Newton. Lo mismo con las otras componentes, RI, ¿cierto? Va a ser T sub I más P sub I más F sub I, menos 134, menos 86, menos 195, eso me va a dar menos 416,23 Newton. Y lo mismo con la componente Z, que me va a dar 71,78 Newton. Ya no creo que sea necesario acá que escriba todo el desarrollo. Simplemente sumar la X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z. Luego puedo escribir esta resultante vectorialmente, ¿cierto? Sería menos 98,23 en I, menos 416,23 en J, y más 71,78 en K, y esto está en Newton. Esa sería la fuerza resultante, la fuerza equivalente a las tres fuerzas que tenemos en el problema. ¿Qué es importante acá? Cuando entrego el resultado de una fuerza, entregar el módulo y la dirección. Entonces, el módulo, fácil, ¿cierto? Sumo las componentes al cuadrado y le saco raíz. Simplemente eso me va a dar 433,65 newton. Disculpen que no lo escriba, pero en honor al tiempo prefiero... Simplemente aplicamos Pitágoras. Este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, bajo raíz. Así especifico el módulo. La dirección la especifico a partir de los ángulos directrices. Coseno del ángulo θx, ¿cierto?, va a ser igual a la componente x con su signo, ojo, con su signo, dividido en el módulo. Ya, esto es fx dividido en f. Y bueno, de acá puedo, aplicando la definición trigonométrica inversa, puedo encontrar θx, me va a dar 103,09. Como la componente es negativa, quiere decir que apunta en la dirección negativa del eje, por eso me da un ángulo mayor a 90. Ese sería el primer ángulo. Para especificar completamente la dirección de una fuerza necesito calcular los tres. Coseno de θi, de nuevo, va a ser fi sobre f. Despejando ese ángulo me va a dar 163
70. Y de vuelta lo mismo con teta z. Me va a dar fz sobre f. Y este me da un ángulo de 80,47. Este sí me da un ángulo menor a 90 porque la componente era positiva. Entonces va dirigida en la, ¿cómo se llama? En la dirección positiva del eje. Ya. De esta manera estoy entregando el resultado completo. Entrego la fuerza descrita como un vector, entrego su módulo y su dirección. Estos tres ángulos en conjunto son la dirección de la fuerza. Son la dirección de la fuerza y esto es el módulo. El módulo. Entonces, esta fuerza de acá, con estas características, este módulo y esta dirección, representa el mismo efecto sobre la partícula D que estas tres fuerzas de acá. Es un sistema equivalente. ¿Dudas, consultas respecto a este ejercicio? ¿Se entendió? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo considero que esto no es complicado, sí es bastante, bastante largo, ¿cierto? Pero es mecánico. No sé, ¿alguien iba a hablar? Todo claro, profe. Ya, qué bueno. Sí, por mi parte igual. Ya, excelente. Entonces, continuamos. Nos queda por ver una pequeña cosita que es el equilibrio, disculpen, el equilibrio de una partícula en el espacio. Ya, ahora que sabemos cómo calcular una fuerza vectorial, sabemos cómo calcular la resultante de un sistema en el espacio. Para el equilibrio, si recuerdan la clase pasada, vimos equilibrio de una partícula en el plano. El equilibrio, ¿cierto? Lo que requería era que existiera un balance de fuerzas, o en otras palabras, que la resultante de todas las fuerzas que actúen sobre una partícula sea igual a cero. Esa condición se traslada o se expande al espacio, ¿ya? Si queremos que una partícula en el espacio esté en equilibrio, también tienen que estar equilibradas las fuerzas y la resultante tiene que ser igual a cero. Lo que se expresa a través de esta ecuación vectorial. De esta ecuación vectorial. Chuta, disculpen. De esta ecuación vectorial. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es la diferencia? Que acá la resultante tiene tres componentes. Entonces, esta ecuación vectorial se me transforma en tres ecuaciones escalares. En tres ecuaciones escalares. Si en el plano teníamos dos, acá vamos a tener tres. En el plano solamente teníamos sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0, acá vamos a tener, le vamos a añadir una tercera ecuación, sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Lógicamente esto surge de que si la fuerza es 0, sus componentes tienen que ser 0, las tres. Entonces, esas tres ecuaciones constituyen lo que se denomina como ecuaciones de equilibrio para una partícula en el espacio. Son las condiciones necesarias y suficientes para garantizar que una partícula en el espacio se encuentra en equilibrio y nos permite resolver problemas que involucren o que impliquen el equilibrio de una partícula y que no tenga más de tres incógnitas. ¿Ya? Tenemos tres ecuaciones, podemos obtener un máximo de tres incógnitas. Por ejemplo, pudiésemos querer calcular las tres magnitudes de tres fuerzas, ¿sí? Ahí tendríamos tres incógnitas, o podríamos querer calcular una fuerza mediante sus tres componentes, ahí tendríamos tres incógnitas también. Para abordar este tipo de problemas, al igual que en el plano, es necesario dibujar un diagrama de cuerpo libre, exponiendo el cuerpo de manera aislada, ¿cierto? Y todas las fuerzas que actúan sobre él, tanto las conocidas como las desconocidas. Entonces acá, ¿cierto? Están las tensiones, están las fuerzas normales, las fuerzas de gravedad, todo lo que involucra el sistema. Entonces vamos a ver un ejemplo bastante rápido para ir cerrando la clase de hoy día, que es este ejemplo de acá.
Me dan un minuto y lo revisamos. Ya estoy de vuelta. El ejemplo me dice, ¿cierto? Tenemos una caja de madera que pesa 1600 libras y se sostiene por medio de tres cables. ¿Cierto? En la forma que se muestra en la figura. Y me pide que determine la tensión de cada cable. Ya, acá está el problema. Lo primero que tendríamos que hacer acá, siempre en un problema de equilibrio, lo primero es dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, acá vamos a elegir para analizar la partícula, ¿cierto? En la que convergen todos los cables, que es esta partícula en A. Esta partícula en A que voy a marcar acá en rojo. Ese va a ser nuestro cuerpo libre, esa partícula. Sobre esa partícula se ejercen las tensiones de los tres cables, ¿cierto? La tensión del cable AC, del cable AB y del cable AD. Ya sabemos cómo definir una tensión. Una tensión es una fuerza que ejerce un cable o una cuerda, ¿cierto? Que siempre tira del cuerpo y que va en la misma dirección del cable. Entonces, el cable AD va a ejercer una tensión en la dirección del mismo cable. Esa tensión. Luego el cable AB también va a ejercer una tensión en la dirección del cable y el tercer cable, el cable AC, también va a ejercer una tensión en la dirección del cable. Y por último vamos a tener el peso de la caja, ¿cierto? Que se transmite a este punto y que el peso lógicamente simplemente va dirigido en vertical hacia abajo. Entonces acá vamos a tener la tensión del cable AD, la tensión del cable AB y la tensión del cable AC y las 1600 libras eran, sí, 1600 libras del tema de la caja. Aquí está el diagrama de cuerpo libre un poco más limpio. Diagrama de cuerpo libre. Acá lo importante es identificar que por cada cuerda hay una tensión y que además está el peso de la caja y las propiedades de la tensión, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer acá es bastante similar a lo del ejercicio anterior. Lo único que cambia es el final. ¿Ya? Tenemos que primero definir estas cuatro fuerzas que forman nuestro sistema de forma vectorial. Ya para eso tenemos que de nuevo encontrar los vectores unitarios, etc, etc. Entonces,
Si me permiten, yo esa parte me la voy a saltar, entre comillas, para no repetir el mismo desarrollo que acabo de hacer. Solamente acá cambian las coordenadas de los puntos, ¿cierto? Lo que queremos es encontrar los tres vectores unitarios. Por ejemplo, queremos encontrar el vector unitario que va acá, vectores unitarios. Queremos encontrar el vector unitario que va desde A hasta D. Igual que antes, lo que hacemos, ¿cierto?, es construir el vector que va desde A hasta D, que es básicamente la coordenada del punto D, punto final menos punto inicial, dividido en el módulo de ese vector, desde A hasta D. Ese vector me va a dar 40 en Itongo más 60 en J menos 27 en K, y el módulo desde A hasta D me da 77. Esto está en pulgadas, la parte de arriba y la parte de abajo, así que no tiene unidades. ¿Cierto? Acá la lógica es la misma. Es como si yo parto en el punto A, para llegar al punto D, ¿cierto? Tengo que subir 60 unidades en J, son estas 60 de acá. Luego tengo que moverme 40 unidades en I, positivas, estas 40 unidades de acá. Y luego tengo que ir hacia atrás en la profundidad del plano, ¿cierto? 27 unidades y llego al punto D. Esas son esas menos 27 de acá. Dividido en el módulo, calculo el módulo, ¿cierto? 40 al cuadrado más 60 al cuadrado más 27 al cuadrado. Y eso me da 77. Hago lo mismo con los otros vectores. El vector unitario que va desde A hasta B. Mismo desarrollo, punto final menos punto inicial, dividido en el módulo. Eso me va a dar menos 36 en Itongo, más 60 en J, menos 27 en K, dividido en el módulo, que en este caso vale 75. Ya acá el problema, por si acaso, no sé si habíamos analizado otro problema en pulgadas. Ese IN, inch, es el símbolo de pulgada. Los vectores unitarios, sin embargo, son adimensionales. Último vector, vector unitario que va desde A hasta C, que en este caso sería 60 en J y 32 en K. 60 en J más 32 en K, dividido en la distancia, que en este caso son 68. Son 68. Ahí tenemos los tres vectores unitarios. Luego ustedes pueden comprobar, ¿cierto? Tranquilamente haciendo todos los pasos. Ahora, vamos de nuevo a definir las fuerzas. Las fuerzas. Vamos a definir las fuerzas. Igual que antes, multiplico el módulo por el vector unitario. Solamente que ahora el módulo es una incógnita. Es un dato que no conozco. Entonces, por ejemplo, la tensión que va desde A hasta B va a ser igual al módulo de esa tensión que es desconocido, dividido en la distancia, que es 75, por el vector, que es menos 36, más 60, y menos 27. Ya, esa sería la definición vectorial de la fuerza. No la puedo trabajar más porque no conozco el módulo. Mismo con la tensión
AC va a ser igual al módulo de esa tensión dividido en 68 por 60 en Itongo más 32 en K. Y la última fuerza, finalmente, la tensión desde A hasta D va a ser igual al módulo dividido en 77 por 40 en Itongo más 60 en J menos 27 en K. Y bueno, me falta una última fuerza que es el peso. El peso simplemente son menos 1600 unidades, ¿cierto? En J. Como va hacia abajo, solamente hacia abajo, menos signo negativo en la dirección de J tongo. Y esto tiene unidades, ¿cierto? Están libres. Están libres. Entonces, ahora que tengo las tres fuerzas expresadas vectorialmente, vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio, que son tres, ¿cierto? La primera es sumatoria de fuerza en X igual 0. Ya, estas ecuaciones se tienen que cumplir sí o sí si el cuerpo está en equilibrio. Como es el caso, las puedo aplicar. Sumatoria de fuerza en X igual 0. Tengo que sumar las cuatro componentes en X de las cuatro fuerzas e igualarlas a 0. ¿Sí? Entonces, la componente X de la tensión AB es igual a ¿qué? A menos 36, ¿cierto? Menos 36 dividido en 75 por el módulo desconocido de esa tensión, ¿cierto? Menos 36 dividido en 75 por TAB. En el fondo lo que estoy haciendo es escribiendo esta parte de acá, ¿cierto? Todo esta es la componente X. Acá lo mismo, voy a sumarle esta componente, voy a sumarle esta componente. Sumo las tres fuerzas. Más 60 dividido en 68 por la tensión AC, más 40 dividido en 77 por la tensión AD, y eso me da igual a 0, ¿cierto? Por condición de equilibrio, esa ecuación tiene que igualarse a 0. Creo que me equivoqué. Porque claro, esta no era ni, esta es en J, disculpen. Esta de acá es en J. Esta fuerza no tiene componente ni, ¿ya? No tiene componente ni, la tensión AC, no tiene. Entonces, esto de acá no va. Disculpen chicos, ahí me traspapelé donde escribí mal el vector unitario. Quedaría eso simplemente. Esa sería la primera ecuación de equilibrio. Solamente, de estas cuatro fuerzas, solamente dos tienen componentes en X, componente en Itongo, por lo tanto las sumo y las igualo a 0. Lógicamente que de esta ecuación no puedo despejar nada, porque tengo dos incógnitas. Entonces vamos por la segunda ecuación. Sumatoria de fuerzas, ahora sí, en I igual a 0. Sería, para la primera fuerza, 60 por tensión AB dividido en 75. 60 dividido en 75 por la tensión AB. Ahora sí, ahora va esta, más 60 dividido en 68 por la tensión AC. Y más 60 dividido en 77 por la tensión AD.
menos 1.600 libras. ¿Cierto? Acá hay que incluir esta, porque va en J. Profe, ¿Sí? disculpe una duda. Ajá. Las 1.600 libras se dejan así como fuerza únicamente por el enunciado, como lo dice ya que es peso. Por eso no se nos multiplica la aceleración. Claro, O- lo que pasa es que acá me está dando el peso, no me está dando la masa, me está dando el peso. Ya la libra es una unidad de fuerza, es una unidad de peso. Es como que me diga el peso son 5.000 newton. Entonces no tengo que multiplicarlo por 9,81. claro, Sí, si me diera, por ejemplo, la claro. masa Pero, en SLU, ahí sí tendría que multiplicar por la fuerza, la aceleración de gravedad. claro, la libra ya se la deja como unidad de... De fuerza, correcto. Ah, estas son como libras fuerza, ¿no? Libra... Sí, sí, son libras sub fuerza. F. Son libras fuerza, sí. LBF, sí, Ya, correcto. gracias, profe. Ya, entonces, esa sería la segunda ecuación de equilibrio, igualarla a cero. De nuevo, no puedo despejar nada porque tengo tres incógnitas. Para dos ecuaciones tengo que escribir, por lo tanto, la última ecuación, que en este caso sería sumatoria de fuerza en X igual 0, menos 27 dividido en 75 de la tensión AB, más 32 dividido en 68 por la tensión AC, y menos 27 dividido en 77 por la tensión AD igual a 0. Y bueno, acá me queda un hermoso sistema de ecuaciones de 3×3. Tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿cierto? Bueno, hay que resolverlo. No es tan complicado. Acá se pudiese despejar, por ejemplo, la tensión AB en función de la tensión AD, luego reemplazar en las otras dos ecuaciones, me queda un sistema de 2×2 y luego aplico cualquier método para resolverlo. La cosa es que hay que resolver este sistema empleando un método u otro, incluso si tienen calculadoras que calculan sistemas de ecuaciones, yo no tengo problema en que lo usen en la prueba o en internet, de seguro que hay alguna página que hace estos cálculos. Yo acá no estoy evaluando resolver sistemas de ecuaciones, sino que me interesa que sepan llegar a esto. Pero tenemos un sistema de ecuaciones de 3×3 que es perfectamente resolvible. Esto acá es tensión, no sé por qué escribía. Y bueno, se resuelve y se obtienen tres resultados. ¿Ya? En este caso se obtiene que la tensión AB, ¿cierto? Vale 571 libras. La tensión AC vale 830 libras. Y la tensión AD vale 528 libras. Esos son los resultados del sistema. Así que eso, acá no es necesario especificar la dirección ni calcular los ángulos directrices porque son las mismas direcciones de los cables y se conocen mediante los dos puntos que unen los cables. Así que eso, chicos, en síntesis, lo principal es, igual que en el problema anterior, escribir vectorialmente las fuerzas. Para eso calculo el vector unitario. Calculo el vector unitario y luego aplico las tres ecuaciones de equilibrio, sumando, ¿cierto?, cada componente de cada fuerza, igualando a cero. Si tengo suerte, alguna de estas ecuaciones me va a permitir despejar directamente alguna de la incógnitas. Si no, bueno, como es el caso, vamos a tener un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Si lo piensan en el plano, igual era un sistema de ecuaciones, pero como es de 2×2, se resuelve al tiro.
En este caso, como es 3×3, un poco más, requiere un poco más de desarrollo, pero tampoco nada del otro mundo. Nada que ustedes no pueden hacer. Como digo, si gustan, usan calculadoras para no perder tiempo en esto. En la prueba, por ejemplo, yo no tengo problema. Es que solamente llegando al sistema señalen los resultados. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, chicos. Yo por mi parte estoy terminando. Bueno, acá en las diapos igual está el desarrollo de los problemas. Por si lo quieren revisar, están todos los cálculos hechos. El segundo problema igual. Ahí está el sistema, ¿cierto? Los resultados. Así que eso, chicos, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Si no es así, bueno, yo me voy despidiendo. Les recuerdo que el día viernes va a ser la ayudantía, van a revisar este tipo de problemas. No hay ningún drive con las clases están en campus virtual. Están en campus virtual las clases. Ahí las voy subiendo. Ya están disponibles las clases anteriores. La clase de hoy día la voy a subir durante la mañana, así que ahí la pueden volver a revisar. También hay ejercicios de la ayudantía. Y nada, como les decía, el viernes es la ayudantía, la primera ayudantía. Les voy a mandar el link por correo y por mi parte nos vemos el próximo lunes. Va a ser el viernes a las 2:30. Viernes 2:30, va a ser por Google Meets. Así que ahí les mando el link por correo electrónico durante el día de hoy, yo creo, o si no, mañana. Vale, profe. Ya, chicos, me despido. Que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Ustedes también. Hasta la próxima.